Hola, buenos días amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. Según la antigua leyenda china, más de 100 pirámides construidas en China son evidencia de visitas realizadas por extraterrestres a nuestro planeta. A principios de siglo, dos comerciantes australianos viajaron a las vastas llanuras de Sichuan en la parte central de China, donde descubrieron más de 100 pirámides. Los australianos preguntaron al superior del monasterio local sobre las pirámides, y el superior dijo que eran muy viejas. El primer registro de las pirámides se escribió hace más de 5.000 años, por lo tanto, es muy probable que sean incluso mayores. Los comerciantes también descubrieron que las pirámides pertenecían a la época en que China estaba gobernada por antiguos emperadores que creían en la existencia de civilizaciones extraterrestres. Además, los propios emperadores insistieron en que eran antepasados de los hijos del cielo, que habían aterrizado en la Tierra en dragones de hierro. Se dice que los extraterrestres fueron los constructores de las pirámides. En 1994, el austríaco Hartwig Hausdorff hizo un viaje a la zona cercana de la ciudad de Xi'an, la capital de la provincia de Shanxi, que se encuentra en la parte central de China. Estos territorios estaban cerrados para extranjeros. Durante el recorrido, el austríaco descubrió 6 pirámides legendarias. Hartwig Hausdorff organizó otra gira a China en octubre de 1994, esta vez con una cámara de vídeo. Hausdorff logró filmar una película de 18 minutos. Cuando Hausdorff regresó a casa, decidió ver la película que había filmado en China. Sin embargo, el austríaco se sorprendió mucho al ver más pirámides en el fondo. Contó más de 100 pirámides en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Algunas de las pirámides se encuentran actualmente en muy malas condiciones, ya que fueron saqueadas por los ciudadanos locales. Las pirámides están construidas principalmente de marga y tierra. Algunos granjeros destruyeron las pirámides para llevar la marga y la tierra a sus campos y las usaron en las granjas. Cuando Hausdorff decidió continuar su investigación de las pirámides, se enfrentó a muchos problemas. Aunque se le permitió continuar su investigación, el gobierno chino prohibió cualquier excavación en el área. ¿Qué tipo de construcciones son estas pirámides? Las alturas de las pirámides situadas en las llanuras de Sichuan son de 25 a 100 metros, con la excepción de una sola pirámide situada al norte de las construcciones restantes. Es la llamada Gran Pirámide Blanca, que se dice que tiene unos 300 metros de altura. Esta pirámide se puede llamar verdaderamente la madre de todas las pirámides chinas. Recientemente, las autoridades chinas declararon que el área donde se encuentra la Gran Pirámide Blanca es una región cerrada, ya que una plataforma de lanzamiento de cohetes se encuentra en esa región. Las pirámides chinas se parecen asombrosamente a las pirámides de América Central. ¿Es posible que las pirámides sudamericanas también fueran construidas por los hijos del cielo? A finales de la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la US Air Force, James Gaussman, realizaba una misión de abastecimiento de víveres y provisiones a fuerzas del ejército chino. Pero el motor de su aparato empezó a tener problemas mecánicos que aconsejaron regresar a su base en Assam, norte de la India. Para mayor seguridad y tras corregir el rumbo, el avión de James Gaussman hizo el viaje de regreso a baja altitud. Después de sobrepasar la ciudad de Xi'an y con rumbo sur-oeste, apareció ante su vista una gigantesca pirámide. Gaussman no salía de su asombro, y tras hacer varias pasadas sobre la pirámide, tomó varias fotografías que, junto a un detallado informe, entregó a sus superiores. Nada más llegar a la base aérea de Assam. Este incidente quedó olvidado en los archivos de las Fuerzas Aéreas Americanas. 40 años después, volvieron a salir a la luz pública gracias al escritor australiano Brian Cromley, que publicó una de las fotografías de Gaussman en uno de sus libros. Pero no era el primer incidente de esta clase que se producía por parte de pilotos sobre el espacio aéreo de China, ni tampoco el último. En marzo de 1947, finalizada la contienda mundial, el diario New York Times hacía referencia a un avistamiento efectuado por el coronel Maurice Sheehan desde su avión, en el cual, y siempre según las declaraciones del militar,
llegó a sobrevolar una gigantesca pirámide que alcanzaría los 300 metros de altitud, siendo cada uno de sus lados de 450 metros. De ser cierta esta información, nos hallaríamos ante la mayor pirámide del mundo, destronando la mismísima Gran Pirámide de Giza en Egipto, con sus 147 metros de altura y los 320 metros de cada uno de sus lados. 202.500 metros cuadrados de superficie de la pirámide china contra los 52.900 metros cuadrados de la Gran Pirámide egipcia. Existen numerosas denuncias de la presencia de pirámides sobre territorio chino, realizadas por numerosos pilotos, e incluso fotografías realizadas más recientemente por satélites espías americanos. Pero las autoridades chinas siempre han negado incomprensiblemente la existencia de estos monumentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocultan con tanto celo? A comienzos del siglo XX, diferentes exploradores y comerciantes como los alemanes Friedrich Schroeder y Oskar Mamann dieron testimonio de la presencia de no una, sino numerosas pirámides alrededor de la ciudad de Xi'an, haciendo especial hincapié en una de ellas, una construcción colosal que, al igual que el testimonio del piloto norteamericano Maurice Sheehan, alcanzaba los 300 metros de altitud y algo más de 400 metros de lado. Según información recogida de algunos de sus acompañantes nativos, esta construcción tenía más de 5.000 años. Poco después, Segalen, otro explorador alemán, alcanzó en 1913 la que al parecer fue la pirámide del emperador Shi Huangdi, el mítico emperador amarillo. En su diario anotó que la pirámide alcanzaba los 48 metros de altura y cada uno de sus lados tenía 350 metros. Del mismo modo, constató la presencia de otras muchas pirámides más, algunas de enorme tamaño y de una antigüedad imposible de calcular. En 1994, el investigador alemán Hartwig Hausdorff logró fotografiar y filmar varias de estas construcciones en las proximidades de Xi'an, en una auténtica operación de audacia, pues todo el área que recorrió H. Hausdorff estaba restringida no solo a extranjeros como él, sino incluso a los propios habitantes de los alrededores. Gracias a su valentía y coraje, hoy podemos disponer del documento gráfico más importante de todos los tiempos sobre la existencia de construcciones piramidales en China. A pesar de toda negativa del gobierno chino a que se investigue la presencia de estas pirámides, existe suficiente documentación histórica que conduce a la posibilidad de que algunas de estas construcciones fuesen realizadas durante el siglo III a.C. y más concretamente durante el periodo del reinado de Shi Huangdi de la dinastía Qin, 259 al 210 a.C. De este personaje de leyenda, apodado el Emperador Amarillo, se ha escrito todo tipo de historias y fantasías, pero lo que sí es cierto es que durante su gobierno, iniciado a la temprana edad de 13 años, fueron realizadas las mayores y más importantes construcciones de la historia de China. A él le debemos la edificación de la Gran Muralla China, o el Ejército de Terracota, desenterrado en su mausoleo, compuesto por 8.000 estatuas humanas, cada una con sus rasgos propios y docenas de caballos y carros descubiertos en 1974. Pero tal vez una de sus más espectaculares obras fue la que describe el historiador chino Sima Xian, 135–85 a.C. En ella empleó a 700.000 trabajadores en la construcción bajo una gran pirámide en el monte Lishan de su tumba, cerca del mausoleo donde fue descubierto el ejército de terracota. Bajo la pirámide, cientos de metros de galerías y pasillos repletos de los más increíbles tesoros rodeaban la cámara funeraria del emperador. Ordenó posteriormente recubrir toda la construcción de tierra y colocar plantas sobre ella para poder camuflarla como una elevación natural del terreno. Según Sima Xian, la pirámide alcanzaba los 48 metros, los mismos que Segalen dejó anotados en su diario en 1913. Una vez finalizada la construcción, todos los artesanos y trabajadores que participaron en la edificación de esta grandiosa obra fueron asesinados a pie de obra, para que se borrase la memoria de la última morada del Emperador Amarillo.
Shi Huangti, el emperador amarillo, fue el autor de uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes realizados por el momento en el mundo. Un gran ejército de figuras de terracota, compuesto por más de 8.000 figuras, fue enterrado en su mausoleo, donde según antiguos textos permanece aún sin descubrir, bajo una pirámide también enterrada, su tumba y los más increíbles tesoros y riquezas. Gracias al descubrimiento de estas figuras de terracota, se ha podido saber más sobre las razas que habitaron China y sus métodos guerreros que, con toda la información recopilada hasta el momento de su descubrimiento en 1974. Tras la desaparición de la dinastía Qin, a la que perteneció Shi Huangti, China entró en un periodo de decadencia y los tiempos de máximo esplendor de este gran imperio quedaron en el olvido. Hoy en día, de los más de 56 kilómetros cuadrados de los que se supone que contaba todo el complejo funerario del emperador, solo una pequeña parte ha sido descubierta. Corresponde a las 3 cámaras donde fue encontrado el ejército de terracota que el emperador mandó enterrar junto con el resto de edificaciones anexas. Un descubrimiento realizado por casualidad cuando un grupo de agricultores efectuaba un pozo para extraer agua durante un periodo de sequía. Más instantáneas conseguidas por Hartwig Hausdorff y por otros buscadores en las zonas prohibidas del gobierno chino. Obsérvese el enorme parecido que tienen con las pirámides americanas. En algunas se aprecia gran cantidad de vegetación recubriendo toda la estructura piramidal. Nada sabemos sobre ellas, pues la intransigencia y el ocultismo del gobierno chino priva a toda la humanidad del derecho a conocer su verdadera historia y su pasado. Desde hace muchos años, en la comunidad científica popular y en las publicaciones, hay muchos anuncios y contiendas sobre pirámides gigantes en China. El rompecabezas alrededor de la búsqueda parece final después de nuevos descubrimientos. Con la ayuda de Google Earth, los objetos se pueden ver de manera impresionante. No se puede mantener por más tiempo, puede que no haya pirámides en China. Tienen 4 lados e incluso son cuadrados como las pirámides de Egipto y México. Su tamaño puede ser bastante similar al de los faraones y de los gobernantes mexicanos. Ya en 1912, los 2 agentes de viaje Fred Meyer Schroeder y Oscar Maman informaron de un tremendo edificio que habían visto en China. Era más espeluznante que si los hubiéramos encontrado en el desierto. Aquí habían estado bajo la nariz del mundo, pero desconocidos para los países occidentales. La Gran Pirámide tiene aproximadamente 1000 pies de altura. Otras descripciones estiman de 1000 a 1200 pies de alto y aproximadamente 1500 pies en la base, lo que lo hace 2 veces más grande que cualquier pirámide en Egipto. Las 4 caras de la estructura están orientadas con los puntos de la brújula, informaron los 2 viajeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, James Gaussman, con su copiloto fluyó a través de un defecto técnico en su máquina varias veces sobre un territorio específico en China, lo que luego informó suena completamente increíble. Me ladeé para evitar una montaña y salimos por un valle nivelado. Directamente debajo había una gigantesca pirámide blanca. Parecía algo sacado de un cuento de hadas. Estaba encerrado en un blanco brillante. Esto podía haber sido metal o algún tipo de piedra. Era de color blanco puro por todos los lados. Lo notable fue la piedra angular, una enorme pieza de material similar a una joya que podría haber sido cristal. No había manera de que pudiéramos aterrizar, aunque quisiéramos. Nos golpeó la inmensidad de la cosa, informaron los pilotos. El 28 de marzo de 1947, el New York Times informó sobre ese descubrimiento. En una entrevista con el periódico, el exdirector de Trans World Airlines de Extremo Oriente, Maurice Sheahan, dice que ha visto una gigantesca pirámide a 40 millas al suroeste de Xi'an. Me impresionó su perfecta forma piramidal y su gran tamaño, dice Sheahan. Más tarde, el 30 de marzo de 1947, el New York Sunday Times se hizo cargo del informe y publicó en la primera foto que en realidad fue hecha en 1945 por Gaussman y que pronto se olvidó. En 1978, el investigador neozelandés Bruce Cathy se molestó en aclarar el acertijo, según cierta correspondencia con la embajada china,
y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantuvo la foto de 1947. Publicó la imagen más tarde en la primera edición de su libro El puente hacia el infinito, de 1983. Según la fotografía y los informes, el investigador de Nueva Zelanda estima que la pirámide debe tener como base una longitud de 450 metros, 1500 pies, y una altura de unos 300 metros, 1000 pies. Es una pirámide con 4 lados planos en forma de trapecio, una meseta cuadrada en la parte superior y una base cuadrada, como las pirámides de Egipto y México. Tales pirámides eran hasta ahora desconocidas para los expertos en el mundo occidental y su existencia siempre fue negada. No hay pirámides en China, solo pagodas, edificios con picos y picos del templo, según la opinión de los expertos mundiales. Llegué a la pirámide blanca cuando ya leí informes en los libros especializados antes y luego vi la fotografía apropiada en el libro La cara en Marte, de 1989, de los dos autores australianos Brian Crowley y James Hartag. Brian Crowley me envió una copia de la imagen en su libro y luego se la pasé a Peter Krasa, un autor de libros austriaco e investigador de China. Más tarde lo publiqué en mi libro alemán Das Margesicht, La cara en Marte, de 1995. De hecho, dejé a Peter Krasa la fotografía, pero quería hacer, y por lo tanto estar atento, que en realidad hay pirámides en China. En la edición alemana Asian Skies, el diario de la Asian Astronaut Society número 6, 1991, publiqué un breve informe. Sin embargo, uno no quería publicar la fotografía de 1947. Gene Phillips, el fundador de la sociedad mencionada, me ha rechazado un informe en el diario estadounidense de la sociedad. Con la razón, la fotografía podía ser algo alterado, de alguna manera falsificada. Consideró la fotografía como una falsificación. Sin embargo, me sorprendió en cierta medida cuando vi un libro alemán en una librería en Hamburgo, Alemania, durante un viaje de conferencias con el título Die Weiße Pyramide, la pirámide blanca, escrito por Hartwig Hausdorff. Hasta entonces era completamente desconocido para mí. El libro apareció en 1994 y luego descubrí que Peter Krasa había puesto la fotografía a su disposición sin que yo lo supiera. Sin embargo, Hartwig Hausdorff me mencionó en su libro, por lo que el caso es funcional. Hartwig Hausdorff se esforzó mucho de todos modos, y ese también era mi objetivo, y ha emprendido varios viajes a China en torno al informe para ir a la base. De hecho, encontró varias montañas piramidales en China y también ha publicado fotografías de eso. Estas fueron las primeras pruebas reales de que existen edificios piramidales en China. La pirámide blanca podría constituir Hausdorff, no obstante, lo dice. Bruce L. Cathy anuncia muchos detalles en su libro El puente hacia el infinito sobre las pirámides en China y especialmente sobre la pirámide blanca. Información coordinada muy precisa. Deberían haberse encontrado al norte de la ciudad contemporánea Xi'an, el pie derecho del río Weiho, exacto a 34.26 grados de ancho norte y 108.52 grados de longitud este. Estos datos fueron muy útiles para mí cuando busqué en septiembre de 2006 con Google Earth sobre China después de las pirámides. Este programa se instaló en los últimos años extendido de Google al Internet y uno puede reconocer detalles fantásticos de la superficie de la Tierra por medio del consumo de satélites, como, por ejemplo, también las misteriosas líneas en la llanura de Nazca. La solución no está en todos los campos de manera óptima, aunque en general es bastante buena. Según algunos problemas, luego mantuve el ritmo después de la información coordinada con Bruce L. Cathy. 2 pirámides. Como resultado encontré más de 20 pirámides y más grandes. Son pilares cuadrados de tierra, construidos por artesanos chinos hace mucho tiempo. Obviamente, el mundo profesional tiene por lo tanto impropio. De hecho, hay pirámides en China. Google Earth lo confirmó nuevamente. El más grande en esta área está en 34.23 grados norte y 108.42 grados este. Las opiniones divergen a través de la edad de las pirámides. Algunos hablan de 2.500 a 3.500 años. El legendario emperador de la prehistoria debería haber estado allí en ese momento.
Las pirámides se encuentran en la provincia de Shanxi, al norte de la ciudad de Xi'an. En las fotografías satelitales de Google Earth no se debe reconocer ninguna pirámide blanca. Bajo las coordenadas 34.26 grados del norte y 108.52 grados del este son visibles dos pirámides, pero sin embargo no son idénticas a la foto de 1947. La pirámide que se encuentra un poco al suroeste, en mi opinión, llega al 34.22 norte sobre todo y 108.41 este, al norte de la pequeña ciudad de Xiangyang, en consideración. Un arreglo muestra factores similares a lo largo de la fotografía de 1947, una meseta cuadrada, vastas excavaciones en las paredes laterales, pasillos, calles similares y en el fondo un pequeño asentamiento. Pero esa pirámide definitivamente no es la pirámide blanca. En algunas páginas de internet, Chris Meyer, y en la página de inicio de Wikipedia, el mausoleo de Maoling se compara con la pirámide blanca, y eso es realmente correcto. Ya en las imágenes satelitales anteriores que se publicaron en la página de inicio de noviembre de 2001, eso debe reconocerse. Con Google Earth, esta pirámide, aunque actualmente es otra con mala resolución, también se puede ver. Se encuentran al oeste de las pirámides de Xiangyang, cerca de la ciudad de Xiangyang, a 30.20 grados norte y 108.34 grados este. La pirámide blanca no necesita ser un tremendo edificio místico. Los pilotos y los agentes de viajes para ver el mausoleo de Maoling con su tamaño, según las mediciones a través de Google Earth, de aproximadamente 222 a 217 metros en el suelo y su altura de aproximadamente 46 metros, pueden haber aparecido por debajo de la reluciente luz del sol que brilla y bastante grande. Ninguna otra pirámide en esta área es tan grande. Solo el de 34.23 norte y 108.42 este, que tiene un tamaño de 219 a 230 metros en el suelo. El conocido mausoleo de Shi Huangti, situado a 50 kilómetros al este, tiene un tamaño de 357 a 354 metros en la base y todo el complejo tiene un tamaño de 488 a 581 metros. Pero esa montaña grave es en realidad un montículo cuadrado y no una pirámide. Se puede alcanzar el área cerca de Xiangyang sobre la ciudad de Xi'an. Obvio, el aeropuerto que Hartwig Hauser con algunos compañeros de viaje ya usaban en 1994. Por ejemplo, podrían construir 17 pirámides en un radio de unos 3 kilómetros y estimaron sus alturas de 60 a 70 metros. Un equipo de atrevidos investigadores chinos que profundizaban en los antiguos misterios del origen de su país llegaron a la inevitable conclusión de que hace 12.000 años una raza alienígena suprema interestelar utilizaba gran parte de las regiones del norte y centro de China como bases masivas de la Tierra. Una de esas bases puede ser la asombrosa estructura piramidal que se encuentra cerca del vértice del monte Baigong, en la provincia occidental de Qinghai, la pirámide Xiangyang. China es el foco de leyendas, mitos e historias de visitas extraterrestres y muchos de ellos se centran en la pirámide de Xiangyang. Los aldeanos locales afirman que sus ancestros distantes hablaron de grandes barcos en el cielo, que navegaban por los cielos y usaban la pirámide como lugar de aterrizaje, reabastecimiento de combustible y reabastecimiento. Orígenes ET investigados. La hipótesis con respecto a los extraterrestres es que es comprensible y vale la pena investigarlo, pero deben emplearse medios científicos para demostrar si es cierto o no, explicó Yang He, uno de los científicos e investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, a los periodistas. Si bien el equipo de exploración científica está de acuerdo, todo indica que los extraterrestres usaron la estructura gigante como una de sus bases primarias de la Tierra. La pirámide anómala se eleva casi 200 pies sobre el campo. El área circundante está llena de tuberías desconcertantes, artefactos extraños y posibilidades y extremos no mundanos. La agencia estatal china Xinhua envió un equipo de 9 hombres para investigar la pirámide e informar sobre sus hallazgos. El equipo descubrió
tuberías que corrían desde las cuevas y se adentraban en el suelo inclinándose hacia la tierra. ¿Hacia qué? La agencia dice brevemente: la pirámide tiene 3 cuevas con aberturas en forma de triángulos en su fachada y está llena de tuberías de color rojo que conducen a la montaña y a un lago de agua salada cercano. Sobre las cuevas hay docenas de tuberías, todos de varios diámetros, que misteriosamente corren hacia la ladera de la montaña debajo de la imponente pirámide. Todas las tuberías coinciden con el color de las rocas circundantes, un marrón rojizo turbio. En otras partes, más tuberías, muchas tumbas destrozadas están esparcidas por el suelo en todas las direcciones. Algunas de las tuberías siguen la orilla de un lago salado, mientras que otras se sumergen en el agua y se sumergen debajo del lecho del lago. Aunque el propósito de las tuberías se clasifica oficialmente como desconocido, algunos de los científicos chinos se inclinan hacia la idea de que la estructura realmente son los restos de algún puesto avanzado o base estelar. El complejo piramidal se extiende mucho más allá de lo visible y la evidencia sugiere una red altamente tecnológica de tuberías presurizadas que suministran agua y posiblemente combustibles. Dado que el sitio antiguo data de al menos 10.000 años antes de Cristo y es quizás el doble de viejo que eso, ningún humano podría haberlo diseñado, ya que no existía una cultura humana seria hace mucho tiempo. Qin Jianwen, jefe del Departamento de Publicidad del gobierno de Linga, dice que se tomaron para analizar fragmentos de algunos de los materiales de la tubería. Se descubrió que las piezas eran principalmente dióxido de silicio y óxido de calcio, aunque no se puede identificar más del 8% del metal. El gran contenido de dióxido de silicio y óxido de calcio es el resultado de una larga interacción entre el hierro y la arenisca, lo que significa que las tuberías deben ser muy viejas, explicó Liu Shaolin, ingeniero que hizo el análisis. ¿Cuántos años? Algunos adivinan 12.000 años, tal vez mucho, mucho más viejo. El enigma envuelto en el misterio de que tales estructuras existen encaja perfectamente en la historia no oficial de China, una historia que la mayoría de los estudiosos eligen ignorar. Algunos historiadores han llamado a la cultura china primitiva un enigma envuelto en un misterio. Los cuentos de los días antiguos de China están repletos de historias sobre la gente del cielo y los hombres dios, que vinieron de las estrellas usando la tierra como base para la exploración. En el camino, estos seres enseñaron a algunos de los pueblos primitivos que conocieron los conceptos básicos de tecnología, ingeniería, agricultura y la compleja estructura del universo. En los primeros años del siglo XX, 2 comerciantes de Australia cruzaron el centro de China. Sobre las vastas llanuras encontraron más de 100 pirámides. Los lugareños les dijeron a los 2 hombres que las pirámides eran muy antiguas, algunas mucho más antiguas que China. Otras pirámides más jóvenes datan de los reinados de los emperadores más antiguos. Esos gobernantes a menudo hablan de extraterrestres y civilizaciones en otros planetas como la Tierra. Algunos de los emperadores incluso escribieron que eran la progenie de los hijos del cielo que habían aterrizado en la Tierra en dragones de hierro. Los hombres del cielo, algunos todavía afirman, construyeron las pirámides más antiguas. Sorprendentes piedras Dropa pueden proporcionar pistas sobre las bases alienígenas chinas. Traducción de las piedras Dropa de 12.000 años de antigüedad. Las Dropas descendieron de las nubes en sus aviones. Los hombres, mujeres y niños de los pueblos vecinos Han se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer. Cuando por fin entendieron el lenguaje de señas de los Dropas, se dieron cuenta de que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Traducido del lenguaje de las piedras por el hombre que las descifró con éxito, el doctor Sun Hum Nui. La Gran Pirámide de Xianyang es solo uno de los muchos sitios misteriosos que apuntan a una o más razas avanzadas que interactúan con los pueblos primitivos de la Tierra. Las famosas piedras Dropa también proporcionan una fuerte evidencia de visitas prolongadas a la Tierra de antiguos astronautas. Las piedras fueron encontradas por Chi Pu Tei, quien dirigió una expedición arqueológica a la cordillera Bayan Kara Ula, azotada por el viento en 1938.
La cordillera se encuentra en la frontera chino-tibetana y es el hogar de muchas historias sobre antiguos extraterrestres que se mezclan con personas de la Tierra. Mientras exploraba una serie de cavernas de montaña casi inaccesibles habitadas por primitivos, hace miles de años en el pasado, el equipo científico hizo un descubrimiento emocionante. Algunas de las paredes de la caverna estaban cubiertas con pictogramas que representaban escenas del sistema solar. Además, de alguna manera estas personas antiguas habían creado un mapa de los cielos que ilustraba la Tierra, el Sol, la Luna y varias estrellas conectadas con puntos y líneas que se cruzaban. Curiosamente, los mapas de pictogramas casi se parecen a antiguas rutas comerciales o una guía para exploradores. Otros pictogramas ilustran seres frágiles con cuencos redondos en forma de casco en la cabeza. Pero la emoción del equipo apenas comenzaba. En una de las cuevas con los murales de los cielos encontraron un disco de piedra medio enterrado en la tierra. El disco tenía una delgada ranura en espiral expertamente cortada en su cara desde el centro hasta el borde. El disco que encontraron mide aproximadamente 9 pulgadas de diámetro y aproximadamente 3/4 de pulgada de espesor. El centro tiene un orificio perfecto de 3/4 de pulgada de ancho. Una vez que encontraron el disco, Tei ordenó a su equipo que buscara más. Finalmente desenterraron un verdadero tesoro. Se encontraron en total de 716 discos, algunos en perfecto estado, otros rotos o rotos en pedazos. En una inspección posterior se encontraron misteriosos símbolos jeroglíficos tallados dentro de las ranuras. Obviamente, el disco contenía una carga madre de información de algún tipo. Desafortunadamente, a pesar de su importancia potencial, los discos languidecieron durante años en cajas de embalaje. Fueron enterrados y olvidados en el área de almacenamiento polvoriento de un museo hasta que el Dr. Sun Um Nui copió la escritura de cada uno de los discos sobrevivientes en papel. El Dr. Nui logra descifrar las piedras Dropa. Los jeroglíficos desconocidos eran tan minúsculos que solo podía leerlos con la ayuda de una poderosa lupa. Experto en descifrar lenguas antiguas, Nui trabajó diligentemente durante muchos meses para descifrar el idioma. Finalmente lo logró. Lo que aprendió cambiaría la historia conocida del mundo si alguien escuchara. Pocos lo hicieron, por desgracia como siempre. Las piedras registraron una historia increíble escrita hace al menos 12.000 años por una gente fantástica que el mundo había olvidado. Los discos relatan el viaje de la Dropa a la Tierra, cómo se estrellaron durante su explotación y exploración del planeta y quedaron aislados en la Tierra, un mundo extraño desconocido para ellos. Su nave espacial estaba ubicada en lo que más tarde se conoció como las montañas Bayankara Ula, parte del Himalaya. Varados, los viajeros perdidos buscaron refugio en cuevas, las mismas cuevas que Chi Pu-tei y su equipo de exploración científica habían descubierto los discos. Las dropas cayeron de las nubes en sus aviones, dijo otro disco. Los hombres, mujeres y niños de los pueblos vecinos Ham se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer. Cuando finalmente entendieron el lenguaje de señas de los dropas, se dieron cuenta de que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Otro disco habla de los extraterrestres con cabezas abultados y cuerpos marchitos. Al principio la tribu envió cazadores para matar a los invasores, hasta que la gente encontró que los seres extraños no significaban ningún daño. Los aldeanos de la zona aún transmiten las leyendas sobre los visitantes que vinieron de las estrellas hace mucho tiempo. Después de descifrar tantos discos como pudo, Nui escribió un artículo sobre el descubrimiento histórico para la Academia China de Prehistoria. Se negaron a publicarlo. Aunque está bien documentado y no se trata de que sea fraudulento, el editor de la revista le dijo a Nui que el mundo no estaba listo para que se conociera esa información. Las autoridades chinas bajo Mao también fueron bastante explícitas en su reacción. Le prohíben al médico que intente publicar su periódico fuera de China o incluso hablar de las piedras Dropa. A pesar de la orden, Nui compartió la información con algunos colegas cercanos y finalmente parte de la historia logró filtrarse al resto del mundo. Científicos rusos se unen a la investigación de Dropa. El Herald Examiner de Los Ángeles publicó Rise of Asian Stone Digs from Outer Space el 26 de febrero de 1967.
y decía así. Los Angeles Herald Examiner informó lo siguiente. Los arqueólogos rusos están desconcertados por una notable colección de discos de piedra de miles de años de antigüedad que se encuentran en las montañas que bordean China y el Tíbet. Tan difícil es explicarlos en términos de experiencia terrenal que los arqueólogos no descartan la posibilidad de que los discos puedan haber venido del espacio exterior. En los últimos años, hombres explorando cuevas en la cordillera de Bayan Karaula han recogido un total de 716 discos, como los registros de gramófono de la Edad de Piedra, informa la nueva revista en inglés de la Unión Soviética Sputnik. Cada disco tiene un orificio central y surcos irregulares en espiral hacia el borde, pero el informe dice muy en serio que los surcos no son pistas de sonido. Se cree que son alguna forma de escritura antigua, pero los científicos hasta ahora no han podido descifrarlos. Los arqueólogos chinos estiman que los discos tienen aproximadamente 12.000 años de antigüedad, pero no han avanzado en absoluto al tratar de explicar su propósito o cómo llegaron a estar en las cuevas. Los rusos, que examinaron algunos de los discos en un laboratorio de Moscú, afirman haber hecho dos descubrimientos importantes. Uno es que los discos contienen ciertos rastros de metal, particularmente cobalto. El segundo descubrimiento, de acuerdo con Vyacheslav Zaytsev, autor del informe Sputnik, es que los discos, al ser liberados de las partículas de roca, vibran como si llevaran una carga eléctrica. Zaytsev, quien ha pasado 30 años recolectando evidencia de que seres inteligentes del espacio exterior han tenido contacto con la Tierra, cree que los discos pueden dar sustancia a las antiguas leyendas chinas de hombres pequeños, demacrados y de cara amarilla que descendieron de las nubes hace muchos siglos. En algunas de las cuevas de Bayan Karaula, escribe, los arqueólogos y espeleólogos han encontrado vestigios de tumbas y esqueletos de 12.000 años de antigüedad. Los restos pertenecen a seres humanos con enormes cráneos y esqueletos subdesarrollados. Las expediciones chinas que descubrieron los cementerios informaron que habían encontrado una especie extinta de simios, agrega Zaytsev, pero hasta donde se sabe, los simios no se entierran en tumbas ni escriben símbolos jeroglíficos en discos de piedra. El artículo se centró en algunos investigadores rusos que habían estado estudiando atentamente algunas de las piedras Dropa. El increíble arte antiguo de Asia representa encuentros alienígenas. La prehistoria de China está plagada de naves alienígenas, seres extraterrestres y acontecimientos extraterrestres. Curiosamente, el antiguo artista registró exactamente lo que los investigadores de ovnis registrarían hoy. Esta es una reproducción del relieve en piedra encontrado por una expedición científica de antropólogos durante 1957 dirigida por el profesor Shi Peng Lai. El notable alivio se descubrió dentro de un antiguo laberinto en la isla Hotuo, en el lago Tonkin. La expedición tuvo lugar en 1957. La placa de disco Lo-Yadov de arriba se encontró en Nepal y data de alrededor de 10.000 a.C. Tenga en cuenta lo que parece ser un objeto en forma de platillo en el centro y un ser que se asemeja a una alienígena en la parte inferior derecha. No todos los extraterrestres se quedan en China. Este viejo pergamino asiático de Japón representa a un comerciante japonés que se encuentra en un pequeño platillo volador que aterrizó cerca de un campo de arroz. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos.